Hola a todos. Hoy veremos qué son los ingresos y los egresos en contabilidad. En primer lugar, recordemos la definición de contabilidad. Decimos que la contabilidad es el registro ordenado de las operaciones del ente a fin de obtener información patrimonial, económica y financiera útil para tomar decisiones. ¿Y qué es la información económica? Es aquella vinculada a la variación de la riqueza del ente en un periodo de tiempo, que puede ser anual, mensual o en otro periodo de tiempo cualquiera que queramos analizar. La riqueza o patrimonio neto del ente varía en función de los ingresos o ganancias y los egresos o pérdidas producidas en ese lapso de tiempo. Existen dos bases de apropiación de los ingresos y egresos. Una es llamada base percibido y otra es llamada base devengado. La base percibido, también llamada contado, apropia o asigna el ingreso o gasto en el ejercicio o momento en que se efectúa el pago. No hay cuentas a cobrar ni cuentas a pagar, sino que parte de una base pura del movimiento de efectivo. El otro método es el llamado base devengado. Esta base devengado es el sistema más apto para la medición y reconocimiento de las variaciones del patrimonio y es el que surge del principio de contabilidad generalmente aceptado, llamado precisamente del devengado. Devengado significa el momento en que nace la obligación o se adquiere el derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título. Las normas contables profesionales establecen expresamente, es decir, disponen obligatoriamente la aplicación del principio del devengado, al decir que los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, con independencia del momento en el cual se produjeron los ingresos o egresos de fondos relacionados. En definitiva, ¿cuándo se registran estos cambios? ¿Cuándo se debe hacer el asiento contable? Las operaciones se registran en el momento en que los derechos o las obligaciones nacen y deben estar respaldados por los documentos o comprobantes correspondientes. Luego de esta introducción o recordatorio, vamos a comenzar con el recorrido de los conceptos fundamentales referidos a ingresos y egresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes y servicios o en otros hechos que hacen a la actividad principal del ente. Es decir, que en general las principales fuentes de ingresos son las ventas de bienes y servicios que produce el ente y que constituyen su actividad principal. Pero también son ingresos los subsidios que recibe el ente, los intereses que cobra por ventas a crédito, la exhibición de impuestos y deudas que ya estaban generadas, etc. También los ingresos pueden resultar de actividades internas, como el crecimiento natural o inducido de activos en una explotación agropecuaria, como pueden ser el crecimiento de un maizal en una chacra, de la cría, recría y engorde de animales, también la extracción de petróleo o la explotación minera.
No constituyen ingresos los cobros por anticipado de ventas o servicios que se realizarán en el futuro. Estos anticipos o cobros adelantados son un pasivo o deuda recién cuando se materialice la venta o la prestación del servicio se convertirán en un ingreso por cancelación del pasivo respectivo. ¿Qué son los egresos? Los egresos representan el valor de los sacrificios realizados para generar ingresos, que llamamos costos, y las disminuciones de activos y aumentos de pasivos no provenientes de las operaciones de ventas o servicios, que llamamos gastos. Como esta situación de que sean costos o gastos debe exteriorizarse o detallarse adecuadamente en los informes contables, por eso es bueno darles nombres distintos para evitar confusiones. ¿Y qué son los resultados? Los resultados surgen de la diferencia entre ingresos y egresos y pueden dar origen a ganancias o pérdidas. Entonces decimos que el resultado del periodo se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio neto y pérdida o déficit en el caso contrario. Recién decíamos que los egresos pueden ser costos o gastos. Veamos ahora esa distinción. ¿Qué son los costos? Los costos son los egresos directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades de los clientes, es decir, son las erogaciones incurridas para obtener un ingreso. Por ejemplo, si producimos mesas de madera, son costos el valor de los insumos como madera, pegamento y tornillos, y la mano de obra del operario carpintero que las realizó. ¿Y qué son los gastos? Los gastos son el resto de las erogaciones, es decir, aquellas que no están directamente relacionadas con los ingresos. Los gastos representan disminuciones de activos no vinculadas a la cancelación de pasivos, el valor de la recepción de servicios y el aumento del pasivo no vinculados con la recepción de activos, en la medida que no se encuentran directamente relacionados con ingresos. Siguiendo el ejemplo anterior de la empresa que produce mesas de madera, decimos que los gastos de seguros, alquiler de oficinas administrativas, internet, honorarios de asesoramiento, son gastos porque no están directamente incorporados en las mesas que se fabrican. Ahora veamos otra clasificación. Los costos pueden ser fijos o variables. Para simplificar, en esta clasificación lo que llamamos costos incluye costos y gastos, porque lo importante es la distinción en su característica de ser fijos o variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad del ente, sino que mantienen o son una cantidad determinada, independiente del volumen de negocio. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas, el sueldo del administrativo, el costo de financiación del software, los honorarios del contador, las expensas, seguros, etcétera, que usualmente se cancelan mensualmente y pueden modificarse con el tiempo según las necesidades. El costo fijo suele graficarse con una línea horizontal en un eje de coordenadas,
puesto que no tiene variabilidad en el corto plazo. Solo en el mediano y largo plazo pueden modificarse y su gráfica se transforma en una línea horizontal interrumpida por algunos saltos o disminuciones. Los costos variables son aquellos que evolucionan en paralelo con el volumen de actividad del ente. De hecho, si la actividad fuera nula, estos costos serían prácticamente cero. Por ejemplo, tenemos los insumos y materias primas, salarios por hora, comisiones por ventas, fletes, envases, embalajes, combustibles, etc. Podemos ver que el costo variable aumenta cuando aumenta la producción y disminuye cuando la producción disminuye. Mientras mayor sea el volumen de producción, mayores y más diversificados serán los costos variables. El manejo adecuado que una empresa tenga respecto al costo variable convertirá a esa organización en una más o menos competitiva respecto de sus competidores. Con el tiempo, los costos variables pueden estabilizarse y ser controlados. El costo variable se grafica con una línea en dirección ascendente cuando la producción aumenta y habrá mayor costo variable total. Por último, nos preguntamos cómo elegir entre costos fijos o variables. En este punto nos alejamos un poco de lo que es estrictamente registración para relacionarlo con la utilidad de la información contable para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos económicos. En cuanto a los costos fijos, recordemos que su nivel no varía. Por lo tanto, si la empresa aumenta su volumen de actividad, este costo continúa siendo el mismo y se beneficia con las llamadas economías de escala, que hacen que el costo unitario por producto vaya disminuyendo a medida que aumenta la producción. Las empresas siempre intentan reducir o disminuir estos costos fijos al mínimo indispensable para mejorar su crecimiento y su relación costo-beneficio. En cuanto a los costos variables, su ventaja se basa en que precisamente varían con el nivel de actividad, con el nivel de producción, por lo que si la actividad es reducida, el costo variable también es reducido, lo que evita que el negocio entre en pérdida. Hasta aquí hemos visto la introducción al concepto de ingresos y egresos en contabilidad. Muchas gracias.